introducción de esta clase es la Biblia bajo ataque. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que la palabra de Dios ha sido atacada desde el primer capítulo, se puede decir, de la historia humana, cuando en Génesis 3:1, después de Dios darle instrucciones a Adán respecto de lo que podían hacer y lo que no podían hacer en el huerto del Edén, en Génesis 3:1, ahí aparece el primer ataque a la palabra de Dios, cuando Satanás produce un cuestionamiento a la palabra de Dios, con aquella frase con que Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Ahí está directamente un ataque a la palabra de Dios. A partir de ahí y a través de los siglos, de maneras diferentes, Satanás ha utilizado cualquier tipo de artimaña para atacar la palabra de Dios. El que la Biblia esté bajo ataque tiene unas implicaciones muy puntuales. Si la Biblia está bajo ataque, automáticamente están bajo ataque la ética y la moral. Automáticamente está bajo ataque la verdad. Automáticamente está bajo ataque o están bajo ataque las instituciones fundamentales de la sociedad, como el matrimonio, como la familia y la iglesia. Esto va en el paquete. Estas instituciones, matrimonio, familia e iglesia y otras, Estado inclusive, se sostienen, su fundamento está en la verdad bíblica. Cuando cualquier institución pone la Biblia a un lado, el derrumbe para cualquiera de esas instituciones está garantizado. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. No solamente es que la Biblia como libro histórico está bajo ataque, es que están bajo ataque la verdad, la ética y la moral y las instituciones fundamentales de la sociedad. Podemos considerar las formas cómo se da a través de los tiempos y al día de hoy se sigue dando este ataque. La primera forma es la tergiversación. ¿Qué es esto? Torcer el significado de la Biblia. La Biblia, como siempre, ha sido objeto de interpretación por parte de diferentes sectores. Ella siempre ha sido víctima de la tergiversación o de torcer su sentido real, tanto de afuera como de adentro, como acabo de decir. Eso lo vemos en Génesis 3:1, en el 4 y en el 5, y lo vamos a ver reiterado específicamente cuando en Mateo 4:6 Satanás una vez más tuerce el significado de la palabra con fines propios, con fines particulares de confundir, hacer errar, torcer, dañar, como cuando lo hizo con Jesús. La segunda forma es el ataque a través de la destrucción física. A través de los tiempos, la Biblia ha sido objeto de intentos de ser eliminada, de ser destruida físicamente. Por eso en la historia vamos a encontrar que gobiernos, reyes, gobernantes han mandado a recoger las Biblias y a quemarlas, a destruirlas. Esto es por parte de sistemas antidios y anticristianos. En Rusia, en China, en países árabes o países musulmanes han sido contrarios a la Biblia como palabra de Dios, y una de las formas ha sido el intento de destrucción física. La tercera forma es con la prohibición legal. Prohibir su uso, su difusión, su lectura, inclusive a través de leyes. Regímenes totalitarios, comunistas, que establecen la supremacía del Estado por encima de la individualidad, utilizan esto a través de sus legislaciones, establecer unas prohibiciones del uso de la Biblia. Llama la atención y fue notificado a ustedes o enviado a ustedes a través de la red de participantes de este programa, que una declaración de la ONU está estableciendo a la iglesia como una enemiga de la sociedad. Está estableciendo a la iglesia y al mismo tiempo a la Biblia como algo que detiene el avance social, el avance
cultural, el avance educativo de la sociedad, por considerar que la Biblia es algo anticuado y algo que entorpece ese desarrollo social, cultural, del cual se jacta la sociedad moderna. Esa es una declaración de la ONU. Me enviaron también un folleto que está circulando en Chile, de cómo se está promoviendo el rechazo a la iglesia, el poner la iglesia como algo que es perjudicial para la sociedad. Ok, la otra forma es desvirtuar, cuestionando su valor. Desvirtuar es del término que significa eliminar la sustancia, la virtud, la energía, la fuerza o la resistencia de alguna cosa. Eso significa la palabra desvirtuar. Es restarle importancia, significado, virtud a una cosa, a un elemento o a una persona, en este caso la Biblia. Y hay los argumentos que vamos a presentar a continuación. En cuanto a esto, tenemos que dividir lo que son los cuestionamientos tradicionales, los cuestionamientos de antaño que desvirtúan la palabra de Dios argumentando cosas como esta, que es un libro escrito por hombres, que está llena de errores o que está llena de mitos y que es un libro de supersticiones. A la derecha, de manera genérica, colocamos las refutaciones a esto. Lógico, para ello hay que entrar en un análisis exhaustivo de cada una de estas declaraciones. El que es un libro escrito por hombres, eso se debate estableciendo muy bien lo que es la inspiración divina. Y ahora mismo yo le voy a dar una breve reseña de cómo se refuta esto de que la Biblia es escrita por hombres. Como dice un predicador, no, va a ser escrita por marcianos. Está llena de errores. Luego, en la siguiente clase, cuando hablemos de la veracidad de la Biblia, demostraremos cómo la Biblia, por su veracidad, demuestra que se cae o se refuta este argumento. Y que está llena de mitos y es un libro de supersticiones. Eso es debido al carácter sobrenatural de la Biblia, como ella plantea milagros y plantea anuncios proféticos, pues eso le suena al oído humano que no tiene revelación divina, al hombre natural, como dice la Biblia, al hombre animal que no puede entender, no tiene la capacidad de entender, simplemente lo percibe y lo evalúa como que si la Biblia está llena de mitos y de supersticiones, no entendiendo que está declarando es eventos milagrosos, eventos sobrenaturales. Y los eventos sobrenaturales no se van a percibir simplemente con un razonamiento lógico. Esto requiere una profundidad mayor, en este caso de carácter espiritual. Luego, entramos en la refutación de que la Biblia es escrita por hombres. Para hablarle al hombre, Dios ha tenido que dirigirse a él en términos entendibles y propios del lenguaje y la cultura. Y no solamente para hablarle, sino que para salvarlo, Dios ha tenido que manifestarse al ser humano, al extremo de tener que hacerse hombre y venir, y entonces en nuestro propio lenguaje y en nuestra propia cultura, hablarnos y manifestarse a nosotros. La otra cosa es que Dios trabaja por el hombre, para el hombre y con el hombre. El hombre no solamente es el objetivo en el plan de Dios, sino que el hombre es el instrumento mismo dentro del plan de Dios. Por eso es que si hablamos no solamente a raíz o en razón de escribir la Biblia, en razón de la comunicación del mensaje, ¿por qué no mandó Dios a ángeles a comunicar el mensaje? Porque los hombres no son solamente el objetivo de Dios, no son solamente los beneficiarios del plan de Dios, sino que son los instrumentos dentro del propósito de Dios. Por eso es que Dios nos ha puesto a predicar, Dios nos ha puesto a pastorear, Dios no pone a ángeles a pastorear, Dios no pone a ángeles a predicar, pone a hombres
porque el hombre es el instrumento en las manos de Dios. La otra cosa, la tercera razón de por qué es escrita por hombres, es porque hay un peligro en la idolatría humana. Escritos directos por la mano de Dios, si Dios hubiese escrito la Biblia de puño y letra, el hombre, en vez de obedecerla, simplemente terminaría adorándola. Vea, hay casos bíblicos como el de Apocalipsis, donde el apóstol Juan está siendo objeto de una tremenda revelación y un ángel le está declarando esa revelación de parte de Cristo para que él luego la comunique a la iglesia. ¿Y cuál es la primera tendencia? Y nótese, estamos hablando de un apóstol. Estamos hablando del apóstol Juan, que estuvo con Jesús, objeto de cualquier cantidad de experiencias sobrenaturales al caminar con Jesús. Sin embargo, al recibir la revelación y ver un ángel, la primera inclinación, la primera tendencia del apóstol Juan fue adorar al ángel. El hombre, por naturaleza, quiere adorar aquello sobrenatural. Entonces, el argumento o uno de los argumentos de por qué Dios tiene que escribir o hacer que su Biblia sea escrita por hombres es porque si él la hubiese escrito de puño y letra, la Biblia terminaría siendo idolatrada en vez de obedecida. Y de último, la escritura es el método más inteligente, más estratégico y más seguro para preservar la verdad. Eso lo demuestran los manuscritos encontrados, los rollos del Mar Muerto de miles de años escritos se conservan intactos, se puede decir, hasta el día de hoy, y por eso Dios ha utilizado el que su palabra fuese escrita. Así que ahí tenemos algunos argumentos de por qué la Biblia es escrita por hombres. Por hombres. Luego vamos a ampliar esto. Eso corresponde a parte de los argumentos tradicionales, pero tenemos hoy, esto es parte de lo grave de este asunto, que estamos hablando de unos argumentos hoy que no son los argumentos tradicionales, hoy son unos argumentos más sofisticados, más elaborados, más contemporáneos con el adelanto y que ponen a patinar a algunas personas con esto. Número uno, es un libro de contenidos anticuados que ya no es relevante para el hombre de hoy y que entorpece el adelanto de la sociedad, tal como está diciendo la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que la Biblia estorba el desarrollo social, que la Biblia estorba el progreso social, estorba el progreso y adelanto tecnológico, científico, por sus conceptos retrógrados. Eso es lo que dice, y nótese que eso está hoy entonces a nivel de planteamiento de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo refutamos esto? Bueno, el hombre puede estar lo adelantado que le dé la gana, pero los problemas humanos siguen siendo básicamente los mismos. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué hay de nuevo debajo del sol? Pues prácticamente no hay nada nuevo debajo del sol, porque el ser humano sigue teniendo sus mismos problemas, sus mismas deficiencias, sus mismas situaciones. Déjenme leérselo. Dice así, lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Los males humanos siguen siendo los mismos desde el principio. Y si los males humanos siguen siendo los mismos, entonces la cura y la medicina tiene que seguir siendo la misma. No importa el adelanto tecnológico y científico, el hombre sigue sufriendo de los mismos problemas básicos. Por otra parte, se argumenta que no es necesaria la Biblia porque el hombre, con su gran adelanto científico y tecnológico y el progreso actual, pues ya no necesita esa escritura, ya no necesita la Biblia. La ingeniería social,
el transhumanismo del cual se habla hoy, donde querer convertir al hombre en máquina y la máquina en hombre, hacer una fusión máquina-hombre, hombre-máquina, computadora-hombre, darle vida a la máquina y ponerle forma de tecnología incorporada dentro del cuerpo humano, como es el caso de estas prótesis, vamos a llamarla, que han puesto a personas que han perdido una pierna y le han puesto un sistema biomecánico para una pierna biomecánica para que camine. Hubo una corredora de atletismo que le pusieron una de esas y lógico encontró que su pierna biomecánica no se cansaba y ella tenía mejor rendimiento y ella pidió que le amputaran la otra pierna para que le pusieran la otra pierna biomecánica también. Entonces, esta es la fusión que el hombre quiere lograr. Científicos como Stephen Hawking habló acerca de el gran desarrollo tecnológico y científico del hombre, lo que podía alcanzar, lo que puede conquistar a nivel del espacio, de conquistar otros mundos, y el hombre se metió en esa nebulosa. ¿Cómo argumentamos esto? Así como hemos hablado de que los males del hombre siguen siendo los mismos, encontramos que el hombre, a pesar de su evolución social y a pesar de su desarrollo tecnológico y científico, por el otro lado, ha sufrido una total devolución moral, una total devolución o devaluación en la ética y la moral. El otro argumento es que la Biblia no puede responder a los profundos males de hoy. Ok, ¿cómo que no puede responder a los profundos males de hoy? El contenido básico de las ciencias humanas, sobre todo las ciencias sociales, tienen su base en la palabra de Dios. Con esto se responde, ¿cómo que la Biblia no puede responder a los profundos males de hoy? Si, por ejemplo, la ciencia de la psicología que estudia el comportamiento humano, sus bases están plantadas en la Escritura. Y yo le puedo decir hoy, le puedo testificar con toda certeza y toda seguridad, el mayor libro de psicología que puede existir se llama la Biblia, la palabra de Dios. Los principios, los postulados psicológicos, realmente, verdaderamente psicológicos, verdaderamente científicos, tienen su base en la Escritura. La sociología, de igual manera, la psicología estudia el comportamiento individual del ser humano. La sociología estudia el comportamiento colectivo del ser humano. Usted quiere un libro de mayor profundidad y de mayor amplitud en cuanto al comportamiento individual del hombre y en cuanto al comportamiento colectivo del hombre, ninguno mayor que las Sagradas Escrituras. Las leyes por las que se rigen las naciones, Estados Unidos, las leyes de Estados Unidos fueron desarrolladas sobre la Biblia. Los primeros gobernantes de esta nación tomaron la palabra de Dios como su fuente y su base para el desarrollo de las leyes que deberían regir esta nación. La educación, los principios de educación están en las Sagradas Escrituras. Lo invito a que vaya a Deuteronomio capítulo 6 para que note los principios fundamentales de la educación. ¿Por qué Israel ha sido una nación de tal desarrollo, de tal avance y de tal nivel de conquista en cualquier parte del mundo donde se haya parado? Porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, la educación es un elemento central. Hace unos años, vi una entrevista hecha a un embajador de Israel en Argentina y la entrevistadora le decía, dígame en una sola palabra a qué obedece el gran éxito, el gran avance, el gran desarrollo de Israel, considerado como el gigante del Oriente. Es el término con el cual definen a Israel, el gigante del Oriente. Y este embajador le pidieron que en una sola palabra describiera o estableciera cuál era la base del éxito israelí o el éxito judío. Y él dijo, educación.
¿Por qué? Porque la educación del pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento no es una educación simplemente académica, es una educación formativa. Y el Señor, en cuanto a mí, en lo personal, me permitió entender a la luz de Deuteronomio capítulo 6 los principios de la educación formativa. Y de hecho estamos trabajando y tenemos un proyecto que se llama así, proyecto o programa de educación formativa. Estamos ofreciéndolo aquí en escuelas, acá en la ciudad de Chicago y en algunos otros lugares, y nuestra expectativa es que esto lo podamos hacer extensivo a otros lugares, a otros países. La educación tiene su fundamento, sus bases esenciales en la escritura. La administración de igual manera. El liderazgo. ¿Quieres un libro que te hable de principios de liderazgo usado en empresas, usado en naciones o usados en instituciones? Lee el libro de Nehemías para que encuentres en el libro de Nehemías principios de liderazgo que son aplicados a nivel empresarial hasta el día de hoy y están ahí en el libro de Nehemías. Pero esto no se agota solamente con el libro de Nehemías. Hay una cantidad de libros que hablan de principios de liderazgo, de salud. ¿Quieres un libro que te hable mejor de salud que la Biblia? Y de último, la neurociencia. La neurociencia, que es el estudio del funcionamiento, la operatividad del cerebro, hoy ha demostrado o ha encontrado una serie de explicaciones al comportamiento humano basado en la funcionalidad del cerebro que están planteados en las Sagradas Escrituras. La neurociencia hoy explica cómo es que funciona el principio de la fe en el ser humano. La fe explicada de manera científica desde la neurociencia. Lo que pasa es que la Biblia no explica, la Biblia declara. La Biblia lo declara. Eso que la neurociencia hoy ha descubierto de cómo es que funciona el asunto de la fe en el ser humano, cómo es que funciona el asunto de las creencias en el ser humano y cómo esto regula el comportamiento, la conducta y el resultado de vida. Entonces, señores, damas, caballeros, eso está en las Sagradas Escrituras. Así que aquello de que la Biblia no puede responder a los profundos males sociales de hoy, no, si la ciencia es la que puede responder, señores, si las materias o las áreas científicas que atienden las necesidades humanas tienen su base, sus principios en la escritura, ¿cómo es que la escritura no puede responder? La escritura tiene la respuesta en todas estas áreas. Se puede brindar sesiones de orientación, de consejería en base a la Biblia. Las leyes están basadas en la escritura. Podemos desarrollar una educación formativa en base a la escritura. Así que con esto lo que quiero es mostrarle a grosso modo cómo eso de que la Biblia no responde a los profundos males sociales de hoy es una falacia, es un engaño de Satanás, porque hoy más que nunca es cuando la Biblia está vigente y es efectiva y útil, como dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nunca, o hoy más que nunca, la Biblia tiene una gran vigencia. Otros argumentos. La verdad es algo relativo. ¿Por qué dicen esto? Debido a que el hombre, como un ser libre, tiene el derecho de elegir qué puede creer. ¿Cómo refutamos eso? Bueno, ahí tenemos que desarrollar un poquitito más, como dicen, quemar un poquitito más de neuronas, porque tenemos que desarrollar entonces una tesis sobre la verdad y establecer cuál es la operatividad y funcionalidad de la verdad en el ser humano y ver si el hombre puede tener una verdad relativa y si realmente eso contribuye al normal funcionamiento humano y a los resultados reales que el hombre debe alcanzar en su vida. Si con cualquier verdad, la verdad que cualquiera asuma y que es su verdad, si eso funciona así,
Eso es como que yo dijera, el Ferrari funciona con cualquier tipo de gasolina que tú le eches. O el avión funciona con cualquier tipo de gasolina que tú le eches. Le puedes echar gasolina, le puedes echar queroseno, no importa, él va a funcionar. ¿Realmente es así? Ok, cuando hacemos el estudio de cómo es que funciona un avión, entonces vamos a darnos cuenta si el avión puede funcionar realmente con queroseno o con gasolina mezclada con aceite, o si es algo que no puede sustituirse. Lo otro es desarrollar una tesis sobre la libertad y qué es la libertad realmente. Porque lo que sucede es que mucha gente está confundiendo hoy el libertinaje con la libertad. Y lo que hoy se está aquí en Estados Unidos y en algunos otros lugares basándose en el supuesto criterio de derechos y libertades, ellos no están defendiendo tal libertad, ellos lo que están es argumentando en favor del libertinaje, porque libertad es algo muy diferente al libertinaje. Otro argumento, la moral es una construcción social. Por el mismo principio ahora o por el principio de derechos y libertades, que el hombre es quien con ese derecho y esa libertad es que le asigna y legisla lo que debe ser aceptado o no. O sea, el hombre se está atribuyendo esa facultad por derecho y libertad de decidir qué es bueno y qué es malo. Así como el hombre decide qué es verdad y qué no es, entonces también puede decidir qué es bueno y qué es malo. Eso lo refutamos con una pequeña tesis sobre la ética y la moral bíblica. Si el hombre puede funcionar sobre cualquier ética y cualquier moral, o si el hombre funciona realmente es sobre la ética y la moral bíblica. Los resultado mata argumento. Resultado mata argumento. No importa cuántos argumentos se presenten y con cuánta feracidad o fuerza, perdón, trate de defenderse, los resultados son los que van a demostrar cuán Marco, deja eso. Es el argumento. Si lo estoy agarrando. Ok, eso lo refutamos. Estos argumentos necesitamos trabajar en desarrollar tesis sobre la verdad, tesis sobre libertad, tesis sobre ética y moral. Y el último, oía en una presentación de un individuo dando una clase en una universidad que la realidad es una construcción social. Ahora todo es una construcción social. La verdad es una construcción social, la moral es una construcción social, la realidad es una construcción social. Esa es la manera de evadir responsabilidad. Entonces la Biblia está bajo ataque porque como la Biblia confronta y hace al hombre responsable, la mejor manera de evadir esa responsabilidad es refutando o desvirtuando, desvalorizando esa palabra que confronta. Esto de igual manera con una tesis sobre realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿La realidad es como la percibe el hombre o la realidad es algo más allá de la percepción humana? Porque ahora todas estas cosas se están basando de acuerdo a cómo el hombre percibe. La verdad es de acuerdo a la percepción de cada uno. La moral es de acuerdo a la percepción de cada uno. La realidad es de acuerdo a la percepción de cada uno. Así que todo se está remitiendo en la percepción individual. ¿Por qué se da la ideología? ¿En qué consiste el planteamiento de la ideología de género? En establecer que cada quien puede definir su género de acuerdo a la manera como se perciba a sí mismo. Mira cómo todo está orientado es en una dirección de percepción personal de la verdad, percepción personal de la ética y la moral, percepción personal de la realidad, percepción personal respecto de lo sexual. Así que todo está remitiéndose al ser humano de acuerdo a cómo él perciba. ¿Cuáles son las razones de estos ataques? Vamos a dividirlo en dos tipos de razones. Número uno, las razones espirituales malignas. Siendo que la esencia de Satanás y su reino es la mentira, la verdad es el gran estorbo para sus planes de engaño y dominio. Y como decíamos,
la semana pasada, la mentira es algo que esclaviza la vida humana, mientras que la verdad es algo que liberta. La verdad esclarece, la verdad disipa las tinieblas, la verdad aclara, la verdad define un sentido de dirección, mientras que la mentira engaña, confunde, trastorna. A Satanás no le conviene que esta verdad sea declarada y por eso le va a estorbar, le ha estorbado y le estorba y le estorbará. Y por eso la principal razón de este ataque es una razón espiritual maligna, Satanás detrás de ese ataque. Esta gráfica la presentamos la semana pasada, la vamos a repetir. Esta es la gran batalla cósmica, amados hermanos, amados pastores. La batalla de la verdad versus la mentira, de la realidad versus la fantasía, del espíritu de verdad versus el espíritu de mentira. Esta es la batalla del universo. Esta es la batalla de la eternidad. La fe verdadera versus la superstición. La de los hijos de Dios que se caracterizan por la verdad, la de los hijos del diablo que se caracterizan por seguir la mentira y por vivir bajo la mentira. Otra gráfica que dimos la semana pasada, el gran bombardeo ideológico. El gran bombardeo de hoy es un bombardeo ideológico, un bombardeo de ideas. Y presentamos una gráfica la semana pasada sobre la guerra de las ideas en el día de hoy. Y tenemos la verdad confrontada, siendo confrontada por todos estos argumentos, ideologías, humanismo, secularismo, materialismo, que establece que lo material es lo más importante. El humanismo establece al hombre como el centro de todo. El racionalismo establece a la razón como la base de la vida humana. El relativismo, lo que dijimos anteriormente, establece que la verdad es particular, es algo donde cada quien puede definir su verdad y debe ser respetada. El hedonismo es donde el placer es la esencia de la vida y por eso aquel argumento de si te sientes bien con eso, hazlo. Eso es hedonismo. Socialismo siglo XXI, algo que viene quebrando sociedades, que viene quebrando grupos, que viene quebrando naciones. Es algo que está en boga en este momento y la ideología de género como hemos planteado. Sobre cada una de ellas, esto está resumido en Colosenses 2:8, donde dice, miren que nadie les engañe o los haga cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres y conforme a los principios elementales del mundo como sistema y no según Cristo. Esta es una de las formas como Satanás ha logrado tener el control. Cuando la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, la manera como Satanás ha logrado controlar al mundo entero ha sido a través de las filosofías. Y voy a explicar cómo es que esto funciona. Así que ahí tiene las razones espirituales malignas. Hablemos de las razones humanas. ¿Por qué la Biblia es atacada desde el punto de vista humano? Porque ella representa un obstáculo en el empeño del hombre de vivir conforme a su estilo de vida pecaminoso, porque como dije anteriormente, la palabra lo confronta o los confronta con su inmoralidad. La otra razón es la falsa confianza y falta seguridad que le brinda o que el hombre tiene en los adelantos. El hombre ha desarrollado una falsa confianza en el avance científico y tecnológico y esto le hace pensar al hombre que tiene todas las respuestas a todas sus preguntas y a todas sus dudas y que tiene las soluciones a sus problemas en el avance científico y tecnológico. Hay un científico que se llama José Luis Cordeiro que él argumenta que él tiene vida eterna. Él es uno de los defensores o promotores del transhumanismo. Él dice que su mente va a ser conservada y que él tiene vida eterna porque sus enfermedades van a ser neutralizadas porque él va a tener un cuerpo
un cuerpo elaborado con todos los elementos digitales, donde no se va a enfermar y su mente va a ser preservada por la eternidad. Este hombre está asegurando que tiene vida eterna. Esto es que el hombre confía en su avance científico y tecnológico y piensa que ya la hizo. Por otro lado, el gran desarrollo global le hace pensar que va camino a construir un mundo ideal. Y la propuesta en este momento para las naciones es que esto que se conoce como el nuevo orden mundial será la construcción del mundo ideal. Y este es el engaño con el que Satanás está promoviendo el desarrollo y para que los gobernantes y las naciones se alineen en la propuesta del gobierno mundial o nuevo orden mundial. Argumento en contra de que el hombre la tiene resuelta, que ya la hizo en una falsa seguridad en su adelanto científico y tecnológico y que tiene las respuestas y que va camino al mundo ideal. Argumento en contra. Hay un gran contraste entre adelanto científico y tecnológico y el desarrollo urbanístico y social versus la secuencia decadente y degradante del ser humano. Lo representado en la estatua vista por Nabucodonosor y revelada por la interpretación de Daniel, donde Nabucodonosor veía aquella gran estatua de oro, cabeza de oro, plata, bronce, hierro, de la cabeza a los pies. Ella muestra un proceso decadente de oro a hierro mezclado con barro. Habla no solamente del progreso político o el avance político de los imperios mundiales en este mundo, sino que habla de un proceso degradante de oro a barro, de oro a barro. Esa es la secuencia que, por un lado, el hombre ha crecido científica y tecnológicamente, pero por otro lado va camino al desastre total, de que su adelanto científico y tecnológico no le sirve ni le va a servir de nada. Aquí en Chicago, la ciudad de Chicago es una metrópolis. Chicago es una ciudad de las más pujantes de la nación a nivel urbanístico, a nivel de estructura, a nivel económico, una de las principales economías a nivel nacional, inclusive considerada a nivel mundial. Pero vayamos al centro de esta ciudad. Es un trabajo que nosotros hemos hecho aquí, de ir al centro de la ciudad y debajo de los puentes hemos ido a llevar comida y a hablarle de la palabra. ¿Sabe a quiénes? Ahí es donde se refugian los drogadictos. Y tú puedes ver ahí drogadictos de todas las edades, de todos los colores, de todas las etnias. Chicago es la ciudad número 1 de consumo de heroína en todo Estados Unidos. ¿De qué sirve todo el adelanto de toda la estructura, la infraestructura urbanística que tiene cuando su sociedad está completamente corrompida? Cuando la conducta humana está en la peor de las condiciones. Y esto no es solamente, pongo Chicago porque es donde vivo y lo puedo testificar de primera mano. Pero analicen ustedes en las ciudades donde viven, en los lugares donde viven, si esto es así o no es así. Si va a la par el crecimiento tecnológico y científico con el desarrollo humano o si el desarrollo humano va de cabeza. Permítame explicarle qué ha sucedido también en cuanto a esta decadencia, en cuanto a los valores. ¿Cómo es que se ha dado esta decadencia en cuanto a los valores? La edad del ser humano está dividida en edad antigua, edad media, edad moderna, edad postmoderna, edad contemporánea, edad postmoderna y edad postmoderna. La edad antigua se clasifica iniciando con la fundación de Roma, siglo VIII antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano del Occidente en el siglo V después de Cristo. En la edad antigua, la fuerza física era lo predominante, era el elemento de mayor valor.
el triunfo correspondía siempre al más fuerte físicamente. Por eso las batallas eran cuerpo a cuerpo y la fuerza era el elemento predominante. Pero luego entra la Edad Media, esa se le conoce como el premodernismo. Desde la caída del Imperio Romano del Occidente, siglo V después de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano del Oriente, en el siglo XV después de Cristo. Durante todo ese periodo ya la fuerza fue desplazada por la fe, y la fe era el elemento predominante para la ciencia, para las artes, para la economía, para la vida social. La fe era el elemento regulador, el elemento de mayor valor. Lamentablemente, pues la fe sufrió un deterioro. ¿Y por qué sufre un deterioro? Por descuidar la palabra de Dios. La Iglesia Católica es supremamente responsable de esto porque ella fue la que permitió que la fe cristiana fuera contaminada con conceptos paganos y por mala interpretación bíblica albergaron toda una serie de prácticas, y no solamente en cuanto a conceptos bíblicos, sino en cuanto a dominio sobre la sociedad. Y entonces, de alguna manera, asfixiaron, como dicen algunos analistas, a la sociedad de aquel entonces. Pero la fe era la que regulaba. Si usted revisa las pinturas de la edad medieval, ¿qué era lo que se pintaba? Las obras de arte, ¿en qué consistían las obras de arte? Los criterios científicos, ¿sobre qué estaban basados? La fe era lo que predominaba. Lamentablemente, pues el mal uso de la palabra, la mala interpretación de la Biblia produjo una distorsión de esa fe. Y entonces esa distorsión que produjo una sociedad asfixiada, se genera una reacción. Y es donde surge la Edad Moderna, siglo XV al siglo XVIII después de Cristo. Se inicia con la invención de la imprenta. Aquí surge lo que se llamó el Renacimiento y la Reforma, que fueron dos movimientos que reaccionaron contra esa fe torcida. Entonces, la invención de la imprenta, la toma de Constantinopla, la conquista de América, fueron eventos puntuales. Hasta el final, con la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. ¿Qué predominó y cuál era el valor entonces ahora en la Edad Moderna? Ahora la razón desplazando la fe. ¿Por qué? Porque en razón del fracaso de la fe o de la fe mal aplicada, entonces reaccionaron, no, la vida no puede basarse en una fe como esta. Entonces establecen que la razón es el elemento regulador de la vida. Luego, la edad contemporánea, con la Revolución Francesa, hasta inicio del siglo XX, transición demográfica, transformación social, transformación política, transformación económica. Luego, la edad postmoderna, desde el inicio del siglo XX hasta el 2000. Eventos: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el gran auge industrial y el gran desarrollo científico y tecnológico que se inicia en ese siglo XX, o los inicios del siglo XX, en ese último siglo. Luego tenemos que aquí en esta edad postmoderna, nótese cómo pasó de la razón a la emoción. La razón es desplazada ahora por la emoción. Pero luego viene la edad postmoderna que se inicia en el 2000. Y honestamente no me pregunte porque yo no sé en qué clasificación estamos en este momento, qué clasificación se le da a la sociedad de este momento, ya estando en el 2020. Pero lo que quiero que note es el inicio a partir del 2000, ahora con lo virtual. Ya no es la fe, ya no es la razón, ya no es la emoción, ahora es lo virtual. Y así es como se maneja esta vida en el día de hoy, en base a lo virtual. Hagamos un contraste entre edad moderna y postmoderna o post-postmoderna, como lo quiera poner. Ya para avanzar, pues estos son los tiempos de comienzo, los tiempos de finalizar, como ya lo dije, pero aquí es a manera de repaso. Y en este último recuadro, en la edad moderna se establece la razón como la base fundamental para el desarrollo humano.
y ella sirvió para el desarrollo de la ciencia. Pero en la edad posmoderna, entonces se desarrolla un anti-intelectualismo, el existencialismo de las décadas del 30 al 50 tiene auge, y la contracultura de los 60. Recuerde que en los 60 se surgieron unos grupos que desafiaron toda la estructura, todo el sistema, y entonces es el rechazo a la razón y darle paso a la emoción. En la edad moderna se desarrollaron sistemas basados en ciencias puras, física, matemáticas. En la edad posmoderna se desplazan esas ciencias puras y entonces se le da lugar a las ciencias humanistas, sociales, como antropología, psicología, sociología, psiquiatría. En la edad moderna, los sistemas administrativos se basaban en la lógica y en las fórmulas, pero en la edad posmoderna y hasta el día de hoy, los sistemas administrativos ahora son regulados por las ciencias humanistas y son las que desarrollan o las que regulan el desarrollo humano. Oigan, la ley está determinada hoy por lo que dicen estas ciencias, por lo que dicen las ciencias sociales, la psicología, a tal grado de que un criminal es llevado ante una corte, ante un juez, y un abogado puede venir y conseguir una declaración de un psicólogo o de un psiquiatra que inhabilita a ese reo porque no es apto mentalmente para enfrentar un juicio, y queda absuelto, queda absuelto. La educación ha sido regulada por la psicología, por la psiquiatría. La política, imagínese usted cómo se están decidiendo hoy políticamente y legislando con esto de ideología de género, con el aborto. ¿Dónde está la base de eso? Bueno, en planteamientos psicológicos, antropológicos, que están diciendo que el hombre, pues mira, tiene una condición donde necesita ya, por ejemplo, a nivel de alcoholismo. ¿Sabe cómo declara la psicología y la ciencia médica al alcohólico en el día de hoy? Como un enfermo, así lo declara. La Biblia no lo declara como enfermo, la Biblia lo declara como responsable ante Dios, muy diferente. Pero las ciencias modernas lo declaran hoy como un enfermo. Oía el debate presidencial de anoche, y uno de los candidatos, específicamente el candidato demócrata, hablaba de que los alcohólicos y los drogadictos no deben ser enjuiciados, no deben ser llevados ante la ley, tienen que ser tratados como enfermos, y lo que hay es que tratarlos médicamente, o sea, ya no tiene responsabilidad. Entonces, lo que quiero que note es cómo afecta este proceso decadente. Ley, educación, política, economía están reguladas por estas ciencias y sus criterios modernos. Quiero aclarar, criterios modernos. Hay una diferencia entre lo que es la psicología como ciencia real a la psicología moderna, que ha hecho unos planteamientos totalmente fuera de base. Las máquinas comenzaron en la edad moderna a desplazar la mano de obra o la obra de mano, y en la edad postmoderna los cerebros electrónicos comenzaron a desplazar al hombre. Es ahí donde Isaac Newton dijo: yo no temo a que las máquinas lleguen a pensar como hombres, yo temo es que los hombres lleguen a pensar como máquinas. Eso lo dijo Isaac Newton, y eso se está dando en el día de hoy. Tenemos a máquinas pensando como hombres y a hombres pensando como máquinas. En la edad moderna, el sistema netamente objetivo, lo demostrable es lo que era verdadero, era el desarrollo intelectual, era la competencia por el saber. En la edad postmoderna y postmoderna, el desarrollo es netamente subjetivo. Es donde se contrapone el sentimiento a la razón. Ahí es donde surge cómo te sientes, de acuerdo a cómo tú lo sientas, eso es, a cómo tú percibas, eso es. Ve de dónde nace el asunto de el cuestionamiento de que realidad es construcción social, verdad es construcción social, género es construcción social. Entonces, es de aquí de donde parte, porque
En la edad posmoderna se comenzó a formular esto, a contraponer el sentimiento a la razón, a contraponer la verdad personal a la verdad universal, se antepone el aquí y ahora al futuro y se le da auge a las prácticas pseudo espirituales, astrología, mentalismo, y ellas son, lo invito a que tanto los medios, las redes, como la televisión, usted vea cómo estas son las que controlan los medios masivos. Astrología, mentalismo, están ahí. En la edad moderna fueron aproximadamente 500 años de una cosmovisión. En la edad postmoderna, la cosmovisión y los modelos y valores de vida han cambiado, así que movieron las fichas, señores. Aquí tiene un resumen, cuadro comparativo. Edad antigua, la fuerza física. Edad media, la fe. Edad moderna, la razón. Edad postmoderna, la emoción. Edad postmoderna, lo virtual. Hoy estamos viviendo en una sociedad, niños, jóvenes y adultos están viviendo un mundo virtual. Aquí hago el planteamiento de la semana pasada. ¿Cómo enfrentamos esto con la palabra de Dios? ¿Cómo contextualizamos hoy la palabra de Dios ante esta situación y esta realidad que estamos viviendo? Esto es lo que yo he denominado el virus social siglo XXI. El virus social siglo XXI es una de las conferencias y talleres que compartimos con las escuelas de Chicago Public School acá y en algunas instituciones de la comunidad. Entonces, ¿qué es el virus social siglo XXI? Note, el virus que está matando a la gente hoy no es el coronavirus. El peor coronavirus es el peor coronavirus. Puede llamarlo, si quiere, SIDA social, síndrome de inmunodeficiencia social adquirida. ¿En qué consiste? En la infiltración de estas filosofías distorsionadas que han transformado y trastornado la forma de vida de individuos, de familias y de comunidades. Las que mencionamos en la gráfica anterior. Relativismo, cada uno tiene su propia verdad. Hedonismo, el placer es el fin máximo. Secularismo, lo material es lo de mayor valor, tener, poseer. Ocultismo, hay un auge y una promoción desacelerada o acelerada, perdón, en la promoción, aceptación y auge del ocultismo. Esto funciona sobre un principio de funcionamiento humano, pensamiento, conducta y resultado. Esto es virus social siglo XXI, damas y caballeros. Bienvenidos a la realidad. Le muestro la primera joya de la corona. ¿Por qué llamo a esto joya de la corona? Esta gráfica me la dio el Señor en oración, explicándome cómo funciona la mentira en el cerebro humano, en la vida humana, y cómo altera y cómo funciona la verdad en la vida humana. Vea, vamos a comenzar de adelante hacia atrás, del frente hacia atrás. Comencemos aquí donde están los resultados. Todos tenemos en la vida resultados. Principio, efecto, causa, causa y efecto. Todo efecto tiene una causa que lo produce. Principio bíblico, siembra, cosecha. No se engañen, todo lo que el hombre siembre, eso es lo que va a cosechar. Todos nosotros tenemos un resultado que se llama cosecha. Ahora, ¿de qué es producto el resultado que tenemos o la cosecha que cada uno tiene? Cada uno cosecha como resultado, valga la redundancia, el resultado de sus expresiones, de lo que dice, de sus actitudes y su comportamiento. El resultado en la vida es el producto de mis expresiones, mis actitudes y mis conductas. Pero mis expresiones, actitudes y conductas son el resultado de mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad. O sea, mis tomas de decisiones. Porque yo no expreso y no muestro una actitud y no muestro una conducta que no esté en relación y en respuesta a mi sistema de pensamientos, a mis emociones y a mi voluntad. Pero vamos más atrás. Es que mis pensamientos, emociones y voluntad están determinados por mis creencias, por mi fe, por mis convicciones. Así funciona usted. Esto es el túnel del funcionamiento humano. Pensamientos, emociones y voluntad
están basados o son el resultado de tu fe, tus creencias y tus convicciones. ¿Y de dónde salen o sobre qué se fundamentan tus convicciones, tus creencias? Sobre unos contenidos, sean verdad o sean mentira, porque la fe no se pone en el aire. Tú pones la fe en algo o en alguien. Entonces es donde estos contenidos, sean verdad o sean mentira, salen de una fuente. ¿Usted quiere alterar el resultado en la vida de las personas o quiere alterar el resultado en su propia vida? Vaya a la fuente. Vaya a la fuente. Ahora, en la parte de arriba corre la fuente correcta, en la parte de abajo corre la fuente incorrecta. ¿Cuál puede ser la fuente incorrecta en la parte de abajo? Amistades, internet, cine, televisión, familia. No que no se saque nada bueno de aquí, pero regularmente de aquí es donde sacamos lo malo, lo vano. Porque hay cosas que aunque no son malas, son vanas. No, como dijo el apóstol Pablo, todo me conviene, no, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, no necesariamente es porque sea pecado, es porque hay cosas que simplemente no edifican. Luego, puede ser que eso sea el contenido de lo que yo tengo a nivel de conceptos y sean mentiras, sea error, sea engaño, y eso genera una fe enferma. Eso es lo que genera un sistema de pensamientos dañados, y eso es lo que genera una conducta, una vida pecaminosa con conductas pecaminosas, y eso trae como resultado muerte. Así va en el orden de abajo. ¿Cómo funciona en lo positivo? Cuando la palabra de Dios es mi fuente, ella me va a dar un contenido, un conocimiento valedero. Mi fe va a estar basada en un conocimiento valedero, mi fe va a ser sana y efectiva. Y ella me va a dar un sistema de pensamiento efectivo, como dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso es que van a pensar. Es mantener el pensamiento nutrido con elementos sanos, valederos, verdaderos, fructíferos. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El poder mantener mi mente nutrida con la palabra es lo que me va a dar a mí una vida efectiva. Así funciona. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Cuál es el elemento clave en ese planteamiento? Que medita de día y de noche en la palabra de Dios. El fructificar, el resultado depende de esa palabra meditada día y noche en su vida. Aprovecho aquí para plantear un problemita evangélico. Sucede en algunos lugares. Viene un evangélico y se mete 3 o 4 horas de televisión, 2 horas de internet, 2 horas de compartimiento con quien no debe, recordando lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios: no erréis, no ignoren esto, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y aquí en su exposición se llena su mente de un contenido vano o malo o nocivo o tóxico. Y luego viene y estudia la Biblia y ora 1 hora. Entonces, 3 o 4 horas de televisión viendo cosas que no edifican, 2 o 3 horas de internet chequeando cosas que no edifican, y luego viene y se mete media hora de oración y oye un mensaje de la palabra. ¿Quién cree usted que gana? ¿Qué cree usted que neutraliza a qué?
Señores, tenemos que tomar una decisión con qué fuente es la que voy a usar, porque Jesús dice, no puede haber un resultado dual cuando se utilizan las dos fuentes, o agua dulce o agua amarga. Entonces, si yo le meto a mi vida, por un lado, elementos de una fuente negativa y por otro lado pretendo meter el elemento de la fuente positiva, por eso es que mucha gente vive una vida que no progresa, que no logra avanzar, porque está metiéndole, usando como fuente las dos cosas. Ok, seguimos y ya vamos a terminar. Señores, este virus ha producido un efecto sustitutivo en la vida de esta sociedad. Hay una nueva escala de valores y un nuevo orden de prioridades. Se ha producido unos nuevos estándares de vida. La gente lleva hoy unos nuevos estándares, unas nuevas cosas a las que quiere, por las que quiere vivir, nuevos códigos y reglas en el juego de la vida, nuevos modelos y personales e institucionales. Nuestros niños y nuestros jóvenes están siguiendo otros modelos, nuevas formas de relacionarse, la forma virtual, como dijimos ahora, y nuevos males sociales. Síntomas en niños, en jóvenes, sobre todo entre niños y jóvenes, de este problema de el virus del siglo XXI, virus social siglo XXI. Identidad confusa, no saben quiénes son. Autoestima deficiente, no saben qué valen, por eso están buscando valor en tanta cosa. Aquí tiene, cuando usted ve a un chico como este que está aquí en la gráfica, tiene un tremendo problema de identidad, tiene un problema tremendo de autoestima y está buscando en elementos exteriores llenar el profundo vacío que hay en su vida de identidad, de valor o significado y de propósito. Tienen miedos y fobias y complejos. Cuando trabajo acá con escuelas, puedo notar cómo esto es un mal latente, cómo estos muchachos están teniendo miedos, fobias, complejos, una tremenda inconformidad consigo mismo, no están conformes, no están contentos con el cuerpo que tienen, con la figura que tienen, están buscando aceptación en los medios. Por eso tiran su foto, tiran algo en la red y están esperando los likes, están esperando los me gusta. Y en base a esa cantidad de me gusta es que reafirman su sentido de identidad, de valor o de satisfacción consigo mismo. Por eso están teniendo tremendo vacío existencial, por eso están teniendo desmotivación por la vida y por eso el gran aumento de suicidios en jóvenes. Por eso están teniendo agresividad extrema, ansiedad y depresión. Es increíble la cantidad de niños y jóvenes con ansiedad y depresión. Fácil frustración. Esos son algunos síntomas en los niños y jóvenes en el día de hoy. Síntomas de, esto es en regla general ahora, aquello era específicamente con niños y jóvenes. Síntomas del síndrome de inmunodeficiencia social adquirida siglo XXI. Disculpe lo largo de la definición. Tenemos, damas y caballeros, una generación de consumo. Tenemos una generación adicta a cualquier cosa. Tenemos una generación insatisfecha. Tenemos una generación desconectada. Tenemos una generación sin límites. Tenemos una generación enferma física, mental, emocional y relacionalmente. Tenemos una generación insensible. Tenemos una generación hostil. Tenemos una generación sin propósito. Tenemos una generación de copias de imagen. Ya no tienen personalidad propia, no tienen desarrollo de un carácter genuino. Simplemente son copias de figuras. Y son seguidores de cualquier cosa. Uno de mis profesores de consejería decía que mucha gente hoy son seguidores tipo pato, pero pato en el buen sentido de la palabra, pato de animalito. El pato pequeño, el patito, sigue cualquier cosa. Un patito chiquito
usted tira a rodar una pelota y él se va detrás de la pelota. Pasa una patineta y él se va detrás de la patineta. Así son la gente de hoy, porque estos virus o este virus ha quebrado internamente la capacidad de respuesta del ser humano. No sabe seguir. Ahora mismo en estas elecciones, acá en Estados Unidos, que van a ser ya el 3 de noviembre, vea, para mí es increíble cómo la decisión de un pueblo sobre lo que va a votar depende de una publicidad, número uno. Depende de lo que diga en la última entrevista o en el último debate el candidato A o el candidato B. Mi pregunta, ¿no tienes convicciones? ¿No tienes criterio propio y criterio firme? ¿Cómo es que lo que dijo uno una noche va a alterar tu posición si la noche anterior tenías otra? Por eso es que los políticos hoy invierten millones de dólares en promoción y en publicidad, moviendo y manipulando gente que no tiene estos elementos claros en su vida. No tiene una firmeza ni de identidad, ni de criterio propio, y este es el resultado de la verdad relativa. Este es el resultado de la realidad como producto de la construcción social. Este es el resultado de la moral como producto de la construcción social. Las personas no tienen un concepto claro de verdad, un concepto claro de realidad, un concepto claro de moral, y entonces son fácilmente manipulados. Tenemos una sociedad manipulada por los medios, manipulados con fines económicos, manipulados con fines políticos, manipulados con fines bélicos. Fines bélicos. La gente son llevadas a manifestar, a tirar piedras, a romper cristales y no saben ni por qué lo están haciendo, porque son personas que han sido víctimas del virus social siglo XXI. Último punto. ¿Por qué la Biblia está siendo atacada? Porque hay una deconstrucción social y el establecimiento del programa de un nuevo orden mundial. Y la Biblia les estorba, damas y caballeros. En la gráfica de aquí de la izquierda extrema está más o menos un modelo de cómo la sociedad ha venido estructurada por siglos. Una estructura política, gubernamental, social, basada en las instituciones básicas, matrimonio, familia, sociedad, comunidad, escuela. Ok, esa estructura necesita ser desmontada, representada en esta gráfica del medio, para poder darle paso al sistema de orden mundial nuevo. Para esto, para esta deconstrucción, la globalización fue preámbulo. La tecnología es el vehículo y la crisis mundial con la pandemia vino a ser el elemento detonante. Porque ahora mismo con la pandemia y todo lo que se ve, ahora se está clamando por un nuevo orden mundial. Porque debe ser desmontada la estructura política, económica, religión e institucional. El Papa está promoviendo una religión mundial. ¿Sabía que el Papa Francisco está promoviendo una religión mundial? Porque estamos camino a el nuevo orden mundial, nuevo orden global, como usted lo quiera mandar. ¿Y qué es lo que le estorba para lograr esto? La iglesia le estorba. La Biblia le estorba. La Biblia es el gran obstáculo por dos razones. La primera es porque la Biblia declara claramente esta intención y este programa. Y número dos, porque la Biblia entonces confronta con las mentiras y el engaño que promueven. La Biblia se los desbarata. Y conclusión, sesión de preguntas y respuestas. Damas y caballeros, la Biblia está bajo ataque. La Biblia está bajo ataque. La Biblia está bajo ataque. Las instituciones, la verdad está bajo ataque.
las instituciones están bajo ataque y nosotros estamos bajo ataque. Ok, hasta aquí, damas y caballeros, esta exposición sobre apología de la Biblia bajo ataque. Permítanme parar la exposición y abrir un pequeño paréntesis para preguntas y respuestas. Creo que ya se puede parar la grabación, licenciado Iroel Velázquez. Listo. Ok. Oímos sus opiniones.